Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a comentar la sesión de hoy del Dow Jones, 10 de octubre de 2017. Son las 5:30 ya, damos por terminada la sesión. Y por enésima vez consecutiva tenemos un nuevo máximo histórico en los futuros de Dow Jones y en el contado de Dow Jones. Máximo histórico. Vamos, otra vez. Vamos a ver en primer lugar cómo está el gráfico que tenemos en 4 horas. Fijaros cómo tuvimos este lateral aquí abajo desde el día 21 hasta el día 29 aproximadamente, donde finalmente el precio acabó subiendo desde el 22.317 hasta el 22.747, es decir, 400 puntos más. Y fijaros cómo una vez terminada la subida, pues evidentemente nos indica que poco a poco el precio puede estar marcando un lateral de forma progresiva. Podría estar el precio durante unos días en toda esta zona. Vamos a ver cómo se comporta. De nuevo, pues fuerza en la demanda y han tirado el precio desde hace unos días ya, desde principios de octubre, exactamente desde el día 2 lo han tirado hacia arriba sin mucho esfuerzo. A partir de aquí, pues bueno, vamos a ver cómo está el gráfico en una hora, porque bueno, lo que nos viene pasando durante todas estas últimas sesiones es que no tenemos muchas zonas donde ver el precio, donde puede retroceder, donde puede parar, etcétera, etcétera, porque no tenemos nada por arriba. Y por abajo, después de estas subidas tan fuertes que nos deja durante las sesiones de subida, tenemos pocas zonas marcadas donde podamos nosotros trabajar que no hayan sido trabajadas, ¿de acuerdo? Fijaros, por ejemplo, esta última zona que dejó el precio ayer por la noche, antes del cierre, 22.705, nos dejó otra zona, 22.733. Ayer fue un día muy lateral, aunque sí que es verdad que durante la tarde el precio hizo este movimiento y luego finalmente acabó bajando y marcando un nuevo mínimo diario en sesión regular, ¿de acuerdo? No en sesión de futuros. Y esta mañana, o bueno, este mediodía, el precio ha salido volando hacia arriba y finalmente ha retrocedido hacia donde teníamos casi el gap por cerrar en el índice. Vamos a ver en un momento, voy a poneros cómo está el gráfico en una hora del contado de Dow Jones en velas, ¿de acuerdo? Bueno, esto es el contado. Fijaros como ayer la apertura fue... Vamos a poner el gráfico técnico. Ayer la apertura fue plana. Finalmente se cerró el gap que nos habían dejado. Una hora y... finalmente se acabó cerrando el gap. Y hoy pues el precio ha amanecido la sesión ya 22.782. Hemos llegado hasta el 46. Una buena subida, un buen pepinazo hacia arriba, pero de momento aún no se ha cerrado el gap que teníamos abierto en los 22.756. Y lo mismo pasa o pasaba con los índices al contado del SP, ¿de acuerdo? Vamos a poner el SP500 porque muchas veces se cierra un gap de Dow Jones, pero no se cierra aún el del SP, o al revés, con lo cual esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de plantearnos bueno, la sesión. Fijaros, esto es el SP en gráfico un día, también subidas máximas. Hoy el precio ha marcado un nuevo máximo histórico por enésima vez. Bueno, no sé qué me ha tocado, pero bueno. Y tenemos aún el gráfico mostrando este gap 22.544, mínimo 22.545. Así que atentos porque aún parece que el precio puede ir hacia abajo. En cualquier caso, eso lo veremos luego. Ahora mismo lo que tenemos es un gráfico totalmente en máximos, con una subida muy fuerte. También tenemos la subida en 15 minutos, como podéis ver. Fijaros que el precio al final lo que ha acabado haciendo es ir a testear los volúmenes que teníamos aquí abajo en el 726, ¿de acuerdo? Teníamos también una zona marcada. Vamos a marcar, a ver si salgo. Vale. Teníamos también una zona marcada aquí en el 704, muy parecida a la zona en hora 705 aproximadamente. Y nada, habría que esperar a ver cómo se comportan
el precio en todas estas zonas. Estas zonas de aquí que estamos viendo son todo zonas en horario nocturno, es decir, en madrugada, con lo cual no es sesión contado. La única zona que tenemos es esta de aquí. Fijaros cómo el precio la ha respetado de momento en todo el cierre de las velas en 15 minutos, cosa importante. Veremos, lo que me gustaría a mí ver es qué pasa cuando el precio rompa esta zona, cierre por abajo, testeen y vayan hacia abajo. Tenemos aquí el cierre de las 10:15 aquí arriba, de acuerdo, en el futuro del Dow Jones, y tenemos el contado de Dow Jones también en positivo de momento, con un cierre que le quedaría aproximadamente a los 22.760, a unos 30 puntos, más o menos lo mismo que sería el cierre del futuro, con lo cual hoy sí que estarían bastante bien coordinados, cierre del gap futuro, cierre del gap contado. Bien, ¿cómo nos ha ido la operativa? Pues la verdad es que no he tomado ninguna operación, solo he visto una posible operación y al final pues como que no la he terminado tomando, y me ha parecido bastante a la sesión que hemos tenido esta mañana en el DAX. Pues vamos a comentarlo. Fijaros, aquí tenemos el precio en la apertura, nos sale este volumen de aquí, este clúster correcto aquí. Fijaros como el precio aquí no puede tirar, con lo cual sale volando hacia arriba, y desde arriba el precio muestra una salida de volumen bastante alta en comparación con los últimos días. Más de 1000 contratos, en concreto hemos tenido 1146 contratos. El precio no puede, tira, no puede finalmente. Fijaros qué poco volumen para empujar la subida, y el precio empieza a caer. Mirar cómo cae bastante rápido. Esto es lo bonito de Dow Jones, que te da 30 puntos en un momento. Es importante. Yo aquí no he entrado porque, como decía, pues no tenía más que la vista de que en el fondo tenemos estos máximos aquí, ¿de acuerdo? Fijaros el MACD nos está indicando una divergencia en el MACD, pero ya sabéis que esto, en cualquier caso, aparte de tener que esperar, siempre lo contrasto con las divergencias en el delta acumulado en un minuto. Y fijaros como hoy no teníamos divergencia en el delta acumulado en un minuto. Sí que había divergencia, en cambio, como en 30 segundos en el MACD. ¿De acuerdo? Bien, con lo cual no me he atrevido a tomar un corto porque no tenía nada, aparte del clúster, para mí no había nada más. Una vez hemos llegado aquí abajo, fijaros como el precio intenta romper toda esta zona de aquí, se queda por debajo del clúster, ¿de acuerdo? Del clúster que teníamos en la apertura, que es este de aquí, y no consigue romperlo. Y fijaros que aquí teníamos exactamente esto así, un final de extensión, además 22.760. Claro, aquí 22.760 no tenemos nada, ¿de acuerdo? No hay nada más que el clúster, insisto una vez más. Y luego tenemos el VWAP. Lo que sí que es verdad es que fijaros que el precio en el 71 nos ha dejado en la cinta un par, y creo que estas ineficiencias podían ser válidas. Aquí arriba 22.771 eran más o menos válidas. Fijaros el volumen de los deltas, ¿de acuerdo? Aquí ha salido chicha. Fijaros cómo no pueden levantar el precio, ¿de acuerdo? No sale demanda, con lo cual se tiene que comer lo que hay. Y yo esperaba al menos un poquito más de subida hasta esta zona de aquí, para tomar un corto, ¿de acuerdo? E ir hasta el final de extensión. Fijaros que tal y como han venido aquí, han terminado haciendo el final de extensión y lo han hecho otra vez con bastante volumen en este clúster de aquí y en este clúster de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, esto ahora mismo, ¿cómo está? Pues bueno, está bastante lateral. Fijaros lo que os comentaba en la vela en 15 minutos. Si nos cierra por abajo y nos testea toda esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Toda esta zona de aquí, vamos a ver si esto nos sirve o nos sirve para cerrar el gap, ¿de acuerdo? Aunque ya es bastante tarde y fijaros qué poco volumen tenemos. Pero bueno, en cualquier caso, fijaros cómo el precio ha hecho un soporte preliminar, ¿de acuerdo? Esto en Wyckoff lo estoy estudiando últimamente. Soporte preliminar, tenemos una venta climática, un sell clímax, tenemos aquí un arranque automático, un automatic rally, tenemos un test secundario, y luego aquí vamos teniendo los diferentes soportes definidos por toda esta zona de aquí abajo, ¿de acuerdo? Nos faltaría seguramente aquí arriba
terminar el creek, que vendría a ser más o menos toda esta zona de aquí, podríamos decir toda esta zona de aquí, y finalmente, que sería donde se ha hecho el soporte preliminar, y finalmente ver si aquí se hace un sprint final con un test secundario para seguir volando, romper este creek e ir hacia arriba de nuevo. En el fondo, si os fijáis, aquí hay más oferta que demanda. Fijaros el gráfico, el perfil de volumen que tengo puesto aquí, y en el fondo lo que estamos viendo es lo que ha pasado muchas veces en Dow Jones, de acuerdo, que el precio intenta tirar hacia arriba, no puede, y es a última hora de la tarde, última hora de la noche, cuando, o a media jornada americana, cuando el precio sale volando hacia arriba y recupera parte del tramo que había caído. Eso sí, preliminarmente el precio se ha ido casi 100 o 110 puntos hacia abajo, y esto coincidiría bastante con el cierre de gap que tenemos en el 22.710, de acuerdo, que en el fondo no está tan lejos de esta venta climática y nos podría acabar definiendo un sprint rompiendo este sell clímax y dejándonos aquí este T secundario y toda esta zona de soporte aquí. Bueno, veremos si eso sucede o no, simplemente es para tener una idea de lo que puede estar pasando a modo comentario. He estado estudiando Wyckoff últimamente, he estado mirando también una web que os recomiendo, bueno, una web no, que sigáis un usuario, se llama Rubén Villahermosa en Twitter, donde tiene una buena recopilación de todo lo que es el estudio de Wyckoff y con bastantes gráficos en estudio. Evidentemente hacer esta lectura en Wyckoff ahora mismo en 30 segundos es un poco bestia, ¿de acuerdo? Porque lo suyo es hacer la lectura en 30 segundos, en 30 minutos, una hora, pero bueno, en cualquier caso yo creo que se puede ir aplicando en time frames más pequeños, y esto al final lo que nos tiene que dar es una lectura del precio para poder tomar decisiones, ¿de acuerdo? Veremos cómo termina la sesión, nosotros vamos a desconectar ya, lástima de no haber tomado esta operación aquí arriba, veremos cómo termina la sesión hoy y cómo abre ya la sesión mañana en el DAX. Así que nada, un saludo, que tengáis muy buena sesión y muy buen trading. Hasta luego.